Sean ustedes bienvenidos a este conversatorio que impulsa el Instituto de Investigación y Desarrollo UPSA. Nuestro propósito es contribuir a la reflexión pública sobre temas de relevancia social. En estos últimos meses nos hemos concentrado en analizar qué es lo que pasa en cuanto a aspectos que conciernen a Santa Cruz y su relación con el Estado. Hemos concentrado nuestras miradas en el desarrollo productivo, en la seguridad ciudadana y en esta ocasión nos convoca el tema de la reforma tributaria. Para ello tenemos la presencia de un connotado abogado, especialista en materia tributaria, el doctor Álvaro Tapia, además miembro de esta Casa de Estudios Superiores en su condición de docente, y por otra parte está igualmente con nosotros un destacado economista, el licenciado Teófilo Caballero, quien ha estado además ejerciendo en su momento funciones de importancia en el ámbito de la dirigencia cívica y es parte del plantel docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Por favor, doctor Tapia, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, doctor Enrique Fernández. Agradezco muchísimo y felicito al Instituto de Investigación y Desarrollo de la UPSA por el desarrollo de este evento que tiene muchísima importancia y definitivamente el tema tributario es uno de los temas pendientes que tiene el Estado boliviano con Santa Cruz. El enfoque que quiero dar a esta ponencia está conformada por algunos puntos sobre algunos conceptos previos que nos vamos a obviar por el hecho de que esta discusión ya tiene una base y los destinatarios de esta ponencia, de esta charla, ya conocen estos conceptos. Sin embargo, podemos en cualquier momento mostrarlos y comentarlos. Luego ya hablar del régimen autonómico fiscal, si podemos llamarlo así, que esto precisamente surge a raíz de la Constitución Política del Estado en actual vigencia. Vamos a hablar de la coparticipación tributaria, cuál es la situación de la coparticipación tributaria y los problemas existentes que precisamente estos generan, para hablar de algunas alternativas de solución que podrían ser exploradas sin perjuicio de muchas otras que por supuesto pueden surgir de un diálogo franco, abierto y totalmente profesional. Bien, este régimen autonómico que ya prácticamente está vigente en Bolivia a raíz de la Constitución Política del Estado del año 2009, tuvo su génesis básicamente en el movimiento cívico generado y que partió en Santa Cruz de la Sierra, el departamento de Santa Cruz. Recuerden ustedes que este impulso autonómico surgió en el Cabildo del 15 de diciembre de 2006, denominado el Cabildo del Millón. Las imágenes son claras, la concentración de gente clamando por un cambio importante en la forma de administración de un Estado centralista secante que postergó las aspiraciones de todas las regiones de este país era fundamental. Entonces, a raíz de eso, tenemos que 3 años después entra en vigencia la Constitución Política del Estado, publicada en la Gaceta Oficial el 7 de febrero de 2009, tuvo una aprobación a través de un referéndum vinculante hecho en enero de ese mismo año, para luego tener la ley base de desarrollo de este régimen autonómico establecido por la Constitución a través de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, acertadamente llamada Andrés Ibáñez, del 19 de julio del año 2010. Estas normas marcan fundamentalmente el desarrollo de la autonomía en Bolivia y concretamente la autonomía fiscal, es decir, cómo se expresa esa autonomía fiscal en nuestro país. Ahí específicamente en el ámbito tributario y específicamente en el área de impuestos tenemos la Ley 154, con un nombre bastante largo, Ley de Clasificación de Impuestos y de Regulación para la Creación y o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos. Creo que su nombre lo dice todo. Y cabe mencionar también la existencia de los estatutos autonómicos departamentales y las cartas orgánicas municipales, que son los instrumentos fundamentales que dan vida a estos gobiernos autónomos. Bien, ¿cómo está configurada esta autonomía fiscal actualmente? Primero, hablar de las competencias. Justamente la autonomía es la aptitud que tienen
los diferentes niveles autonómicos del Estado para ejercitar una serie de competencias bajo un plano totalmente horizontal y no vertical, como inicialmente se planteó con la Ley de Descentralización Administrativa y la Ley de Participación Popular, que si bien fueron el inicio de ese proceso importante de descentralización de funciones, pero bajo un marco vertical. En esta horizontalidad que debe existir encontramos competencias privativas que son las reservadas al nivel central exclusivamente. Hay muchas. Y en el ámbito tributario concretamente está la creación de todos esos impuestos de carácter nacional, tasas y contribuciones especiales que sean reservadas a este nivel central, es decir, aprobados por una Asamblea Legislativa del Estado boliviano, conocida ahora como la Asamblea Legislativa Plurinacional. Otra atribución privativa es la codificación sustantiva y adjetiva. Los abogados sabemos la diferencia entre un código y una ley, y básicamente el código, entendido como un órgano sistemático de normas que regulan una determinada materia, es una competencia privativa del nivel central. Por eso es que nunca vamos a encontrar un código tributario departamental o un código tributario municipal. Y ya hablando de las competencias exclusivas, que son ya las que están distribuidas en los diferentes niveles autonómicos, encontramos que el nivel central tiene como competencia la política fiscal, es decir, la definición macro de cómo debe ser el sistema tributario en Bolivia. Ahora entramos a la parte que nos interesa, que son cuáles son esas competencias exclusivas de los niveles autonómicos. Y ahí está la competencia de los gobiernos departamentales. La Constitución y la ley marco de autonomías y descentralización permiten que precisamente estos gobiernos departamentales puedan crear impuestos de carácter departamental, obviamente siempre velando que los hechos imponibles no se crucen, no invadan competencias de los niveles central y municipal. Entonces este es un evento importante, un hito importante, porque a raíz de ahora, de esta Constitución, mejor dicho, ya se elimina el monopolio legislativo, que era una atribución exclusiva del nivel central, del Congreso Nacional, como se denominaba en ese entonces, y ahora ya existe la posibilidad de que estos gobiernos autónomos, como los gobiernos departamentales y municipales, puedan dictar leyes a través de sus órganos legislativos en la que establezcan, por supuesto, la creación de impuestos, tasas y contribuciones especiales. Entonces, ambos niveles tienen esa posibilidad. Y vean ustedes que los pueblos indígenas originarios y campesinos, que son una categoría que si bien empezó a desarrollarse con la Ley de Participación Popular, llega a su cénit con la conformación de un nivel autonómico especial, que fue muy criticado, por cierto, porque se hablaba como estados, mini estados dentro del Estado boliviano, con potestades pero realmente exageradas, pero en el ámbito tributario tienen esa potestad de crear y administrar tasas, patentes y contribuciones especiales, no así impuestos. Los impuestos solamente pueden administrar aquellos que sean de su competencia, delegados por los órganos que sí tienen facultad para crear impuestos. Entonces, esta es la forma en la que se distribuye esas competencias exclusivas en materia tributaria para los gobiernos autonómicos. Ahora, el ejercicio de estas competencias nos muestra el fenómeno de las competencias compartidas, es decir, concurrentes o compartidas, donde por un lado está la atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional de definir cuáles son los impuestos que corresponden al dominio nacional, departamental y municipal. Y en base a esa norma básica, ya los gobiernos autónomos, es decir, los gobiernos departamentales a través de sus asambleas departamentales y los gobiernos municipales a través de sus consejos municipales, que son los órganos legislativos, a propuesta de sus órganos ejecutivos, pueden establecer la creación de ciertos impuestos. Entonces, ahí está un primer problema, ¿no? Necesita que sea el órgano legislativo del nivel central el que defina cuáles son esos hechos generadores sobre los cuales los gobiernos departamentales y municipales pueden crear impuestos. Y así fue que la Ley 154 estableció más o menos el catálogo de los hechos generadores que pueden ser atribuibles a los diferentes niveles, a los 3 niveles concretamente.
Y vean ustedes que si leemos la ley 154 vamos a encontrar que todos los hechos generadores que corresponden a nivel central son los mismos que están ya en la ley 843 de 1986, es decir, la venta habitual de bienes muebles y vehículos, la venta habitual de bienes muebles en el territorio boliviano, las importaciones definitivas, la obtención de utilidades o rentas, transacciones financieras, salidas al exterior, en fin, todo lo que ya forma parte de esos impuestos de carácter nacional, o sea, absolutamente ningún tipo de excepción. Mientras que para los gobiernos departamentales se establecen nada más que 3 tipos de hechos generadores, lamentablemente. Una es la sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles sujetos a registro. En base a esta potestad o esta competencia exclusiva, ya los gobiernos departamentales crearon sus propios impuestos a la transmisión o a la sucesión hereditaria y transmisión gratuita. Es el caso del gobierno departamental de Santa Cruz, que tiene un impuesto de estas características. Pero vean los otros, la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática, imagínense, o sea, cuántos vehículos de esta naturaleza existen en nuestro país, que además tiene esa cualidad de ser un país que no tiene acceso ni salida al mar. Es totalmente hasta burlesco, diría yo. Y por otro lado, la afectación del medio ambiente, está muy bien, son los famosos ecotributos, que tienen una finalidad muy importante y que pueden servir como un mecanismo de recaudación, pero excepto los causados por vehículos automotores, actividades hidrocarburíferas y mineras. Entonces, ¿qué nos queda? Prácticamente nada. Sin embargo, en el tema de los gobiernos autónomos municipales, la situación está un poco mejor, digámoslo así, porque mantiene la línea marcada por la Ley de Participación Popular, la Ley de Municipalidades, y la misma Ley 843, con sus modificaciones hechas en el 94, donde ya se habla de impuestos que eran de dominio exclusivo del nivel municipal. Y estos mismos se han sido replicados en la Ley 154. Vean ustedes, Ley de Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos, la Ley de Transferencia Onerosa de Bienes Inmuebles y Vehículos, el consumo específico para la chicha de maíz y la afectación de medio ambiente por vehículos automotores. Ahí está sí un hecho gravable que todavía no está concretado, por lo menos en el gobierno municipal de Santa Cruz, y que puede ser una buena alternativa para establecer nuevos tributos en este gobierno municipal y en todos los que están en el departamento de Santa Cruz. Ahora, para poder crear un tributo, un impuesto, hay un procedimiento establecido en la Ley 154. Podemos explicarlo en algún momento, pero el único punto que yo muestro importante y sujeto a crítica es que para que un impuesto sea aprobado por un órgano legislativo, sea del gobierno municipal o departamental, tiene que pasar previamente por la autorización de una autoridad fiscal que la ejerce el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Es decir, no existe ese informe técnico favorable, no hay posibilidad de que el gobierno autónomo, departamental o municipal pueda crear un tributo. Entonces, ahí se da una concentración excesiva en el nivel central todavía, ejerciendo bajo la denominación de política fiscal prácticamente un monopolio en la creación de los impuestos. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la coparticipación tributaria establecida por la Ley Marco de Autonomías de Descentralización y sus modificaciones. Vean ustedes la desigualdad de esta distribución de la coparticipación tributaria de los impuestos del nivel central, donde siempre el nivel central tiene la mayor participación en los impuestos principales como el IVA, el IT, el RCI, el IUE, el ICE, impuesto a la transmisión gratuita de bienes que todavía no sean departamentales, el gravamen aduanero para importaciones. El nivel central concentra y acapara el 75%, otorgando al nivel municipal un 20% y 5% a las universidades. Y en este cuadro, que podemos perfectamente hacerlo visible para nuestros oyentes, se ve una desigualdad en estas redistribuciones. Pero el tema más
dramático se da con el IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos, que es un impuesto que en su momento, cuando la producción de gas era elevada en Bolivia, aquellos tiempos que no volverán, y los precios de los hidrocarburos estaban en su punto más alto, los ingresos por el IDH, seguramente el licenciado Teófilo nos va a dar algunas cifras, pero los ingresos por este impuesto eran fantásticos. Y la distribución se concentra mayormente en el nivel, se concentraba en el nivel departamental y municipal, 35% para el nivel departamental y 35% para el nivel municipal, siendo para el nivel central un 19%. Sin embargo, mediante modificaciones arbitrarias que se hicieron a la ley marco de autonomías, se quitó un 25% de la coparticipación de los gobiernos departamentales para la renta dignidad, porque esta ya no podía ser financiada con la participación de las AFPs en las empresas capitalizadas del sector de hidrocarburos por la nacionalización que ocurrió. Entonces, vean ustedes el desmedro y el perjuicio causado para el nivel departamental, y en este cuadro nos muestra un desequilibrio total en la distribución, donde el más afectado es el nivel departamental. Y esto no es solo el departamento de Santa Cruz, son todos los departamentos de Bolivia. Y en la coparticipación tributaria de otras cargas públicas vemos que igual se da ese fenómeno de distribución inequitativa de los recursos. Entonces, toda esta explicación, y vean ustedes acá además, en este cuadro comparativo, cómo la recaudación nacional concentra el 95.1% del total de las recaudaciones, según cifras del Viceministerio de Política Tributaria a junio del 2021, que es la última información recibida. Mientras que en el nivel subnacional no llega ni al 5%. Entonces, de esta torta grande, del 95.1%, la coparticipación es prácticamente paupérrima para los gobiernos subnacionales, sean departamentales o municipales. Entonces, todo esto nos lleva a una problemática. Existe un desequilibrio en las potestades asignadas a los gobiernos subnacionales. Hemos visto, los hechos generadores más importantes están concentrados y reservados para el nivel central, mientras que para los gobiernos subnacionales se mantiene una paupérrima asignación de hechos generadores susceptibles de creación de impuestos. Existe una subsistencia del monopolio del nivel central en la creación de impuestos, algo que se supone que debía haber superado con el régimen autonómico establecido por la Constitución. Hay un desequilibrio en la coparticipación de los impuestos y otras cargas públicas, con un desmedro y una exclusión en el nivel departamental totalmente alarmante. ¿Esto qué origina? La insuficiencia de recursos para los gobiernos subnacionales, y de esa manera están limitados o imposibilitados de ejercitar todas las competencias asignadas por la Constitución Política del Estado y la Ley Marco. Existe también una dificultad para que los gobiernos subnacionales puedan satisfacer necesidades básicas como la salud, infraestructura, educación, por la carencia de los recursos. Por otro lado, no existe una identificación, para poder solucionar estos problemas se debe buscar la identificación real y precisa de los datos de población, vivienda en todo el territorio, así establecer cuáles son los niveles de población, las necesidades, la densidad geográfica de todas las regiones, y ello solamente es posible, por lo menos debería ser así, con un instrumento técnico que es el Censo Nacional de Población y Vivienda, herramienta crucial para comprender esa realidad objetiva y proporcionar obviamente respuestas concretas a las necesidades sociales. He ahí la lucha que tuvo Santa Cruz el año pasado, precisamente en la búsqueda de la realización de este proceso que es tan importante. Pero siendo que las perspectivas de que esto se lleve a cabo con la neutralidad, con la imparcialidad necesaria, y que al final terminemos teniendo resultados que sean totalmente distorsionados y manejados políticamente, es que deben explorarse otros mecanismos de obtención de información de las necesidades de la población
y de la densidad real de la distribución poblacional en Bolivia. Para ello, las estadísticas son un mecanismo que los departamentos están perfectamente facultados a realizar sin ningún problema. Ello trae consigo la realización de análisis de propuestas para determinar cuáles son los recursos administrados por el nivel central que deberían ser desconcentrados o descentralizados para ser administrados por las entidades territoriales autónomas. Y para ello es necesaria, y se pide a gritos esto desde hace mucho tiempo, la necesidad de un pacto fiscal, el acuerdo nacional que estabilice la reasignación de las potestades tributarias y que asegure una adecuada distribución de los recursos. Es decir, esa torta que hemos visto, donde hay un acaparamiento por parte de la distribución porcentual del nivel central, que sea cedida de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las competencias, de acuerdo a las funciones que deben desarrollar los gobiernos autónomos, y que vaya acorde con la necesidad de los recursos. Para ello debe existir claridad en las competencias para llegar a un pacto adecuado que supere esas distorsiones y esas asimetrías que actualmente existen. Asimismo, debe existir una redistribución de las potestades tributarias, es decir, hemos visto que los hechos generadores que se han permitido asignar para potestades impositivas de los gobiernos municipales son mínimas. Entonces, se debería hacer modificaciones tanto a la ley marco, a la ley de creación de impuestos. No es necesario ni siquiera escalar a modificaciones a la Constitución Política del Estado, modificando la ley 154 y la ley marco de autonomías, se puede establecer una correcta redistribución de los recursos en base al pacto fiscal y además asignar hechos generadores nuevos a los niveles subnacionales. Por ejemplo, la modificación de la ley 843 con la creación de un impuesto real a la renta de las personas. Obviamente sabemos que esto políticamente puede tener un costo muy alto, pero sí es necesario. Y este tipo de hechos generadores pueden perfectamente estar en el marco de los gobiernos subnacionales departamentales. Son perfectamente atribuibles y reasignados al nivel departamental. Así como hay un impuesto al consumo específico para los niveles municipales del consumo de la chicha de maíz, debería haber otro tipo de gravámenes de consumos específicos asignados a los gobiernos departamentales y, ¿por qué no, municipales? Con la ley 317, una ley financiera, se quitó a los gobiernos municipales la potestad de gravar las transferencias onerosas de inmuebles y vehículos hechos por personas jurídicas. Esto ha generado un problema terrible de doble imposición, de conflictos. Debería corregirse esa barbaridad y restituirse la potestad tributaria para las transferencias onerosas de inmuebles y vehículos para que no exista duda sobre el dominio municipal de los mismos. Y finalmente, impuestos como la participación de los juegos podrían ser perfectamente asignados a los niveles subnacionales y además establecer alícuotas adicionales a ciertas cargas tributarias que sean asignadas a los niveles subnacionales con una coherente redistribución de los recursos. Todo esto no es difícil hacerlo, no se necesita modificar la Constitución Política del Estado. Sin embargo, la verdadera realidad para solucionar estos problemas está en explorar cuál sería un régimen tributario adecuado frente a un Estado federal que sí es necesario en nuestro país. Eso es todo. Muchísimas gracias, estimado doctor. Muchas gracias, doctor Tapia. Se han subrayado algunos aspectos que resultan importantes para entender esta problemática, pero también, tal como se había pedido, se han planteado algunas ideas que resultan significativas a fin de toparnos con propuestas. Se hace mención al pacto fiscal, a la redistribución de las potestades tributarias, al igual que a la posibilidad de que se produzcan cambios en cuanto al dominio tributario que favorezca a gobiernos subnacionales, con planteamientos específicos, desde el tema de la renta de las personas naturales hasta cargas tributarias que tengan que ver con la participación en los juegos.
y es precisamente lo que se buscaba, señalar qué se puede hacer a fin de que esta situación en el ámbito tributario respecto a la relación que se puede tener con el Estado experimente cambios, desde luego, para bien. Enseguida, como se había señalado, tomará la palabra el licenciado Teófilo Caballero también para darnos a conocer su criterio al respecto y, naturalmente, qué se podría hacer para que contemos con un panorama que sea mucho más satisfactorio o menos arduo que el que actualmente tenemos. Tiene la palabra el licenciado Caballero. Muchísimas gracias, Enrique. Saludar y felicitar al Instituto de Investigaciones de la UCSA por organizar este tipo de encuentros para que nosotros podamos dar pautas y podamos dar luces para este propósito que se ha enmarcado en nuestro departamento, que es precisamente buscar un nuevo relacionamiento con el Estado central, por supuesto, en el marco de la normativa vigente. En mi caso, por ejemplo, yo voy a partir haciendo un diagnóstico de la situación actual. Yo por eso le puse a mi presentación el nombre Reforma Tributaria en el Mar de la Informalidad, porque lastimosamente Bolivia es uno de los países que tiene la informalidad más alta del mundo, así lo corroboran los estudios a nivel internacional. Bueno, nosotros sabemos que los impuestos pues son obligaciones, ¿no es cierto?, que el Estado en el ejercicio de su poder y muchas veces coercitivo nos impone a los ciudadanos con el objeto de financiar sus actividades, ¿no?, y cumplir sus propósitos. En teoría, los estados nacionales se han creado, ¿no?, en teoría, para preservar precisamente el acervo, el capital humano, y que para eso los estados nacionales necesitan ingreso. Entonces, ese ha sido uno de los propósitos que han tenido los impuestos. Ahora, el gran problema es que nuestro país se caracteriza porque tenemos nosotros una informalidad muy grande y eso hace de que se dificulte, pues, ¿no?, cualquier medida que se quiera tomar si la informalidad es muy grande. Por ejemplo, con datos del Ministerio de Economía, aquí nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, el caso de la presión tributaria, que viene a ser el volumen de impuestos que pagan los ciudadanos en relación a la producción del país, cómo creció en los últimos años, especialmente en el periodo 2006-2013, que fue la etapa del boom económico, del auge económico, de una de las bonanzas económicas nunca antes vistas en la historia republicana, y que creo que muy difícil se puedan volver a presentar. Entonces aquí se ve cómo crece esa presión tributaria entre el periodo 2006-2013 y con últimos datos publicados por CEPAL en abril de este año, nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo Bolivia está entre las 4 economías que tienen presiones tributarias muy altas, incluso por encima del promedio de América Latina, cuya presión tributaria casi bordea el 22% y nosotros estamos por encima. Es decir, hay una presión en nuestro país, una presión tributaria muy fuerte en relación, por ejemplo, a muchos de los países del vecindario. Y el gran problema recae en que la presión tributaria cae sobre pocos contribuyentes, es decir, un reducido número de la sociedad es precisamente el que soporta esta presión tributaria dentro de un mundo de informalidad y de un apogeo del contrabando. En el año 2005, cuando la Unidad de Análisis y Políticas Económicas era dirigida por técnicos, por profesionales de altísimo nivel, se los llamaban de la línea de los Chicago Boys en esa época. Y cuando la UDAPE hacía lo que tenía que hacer, que eran trabajo con cierta rigurosidad científica que le servían de líneas de acción a los diferentes gobiernos, hizo un estudio de la informalidad y en el año 2005 estos fueron los resultados. Entonces, de que Bolivia al año 2005, o sea, estamos hablando prácticamente nosotros hace 18 años atrás,
tenía una actividad informal del 67% contra una actividad formal 33%. De modo tal que este 33% prácticamente es el que mantiene, ¿no es cierto?, a ese mundo de informalidad. Yo, por ejemplo, observo que el gobierno se jacta de que Bolivia tiene una de las tasas de desempleo más bajas de América Latina, dice. Pero no dice pues que Bolivia es un campeón mundial de informalidad, ¿no? Esa es la gran paradoja, ¿no?, de lo que hay. Hay estudios que corroboran esto, como por ejemplo la Universidad de Linz en Austria, a través de 2 profesores, hicieron un estudio sobre informalidad y los datos que ellos obtuvieron coinciden precisamente con este nivel de informalidad en Bolivia. En el foro que se hizo en la CAINCO el mes pasado, en junio, más o menos el 26 de junio, ahí se habló, porque no hay un dato preciso, lastimosamente, de que se cree o se estima que la actividad económica informal está bordeando entre el 75 al 80%, se decía. Y en el año 2018, el Fondo Monetario Internacional, en un estudio que se llamó Economías Sombrías, donde este estudio, el Fondo Monetario demoró más de 15 años, porque se hizo un estudio sobre 158 naciones del mundo. En este estudio de informalidad, bueno, Bolivia salió campeón mundial de la informalidad, ¿no? Y entonces aquí se está mostrando de que nosotros somos campeones de informalidad y este es un problema estructural, que esto debería ser la preocupación, ¿no es cierto?, de la élite gobernante, porque para esto se necesitan políticas de Estado, pero que lastimosamente estas políticas de Estado prácticamente han desaparecido, ¿no?, por el populismo gobernante. La OIT, con base en información, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, en el informe del 2021, señala que el 83% de los empleos en Bolivia son informales y solamente el 17% de los empleos en Bolivia corresponden al sector formal. Un empleo informal no tiene derecho a la asistencia médica, ni para la persona, ni para sus padres, ni para sus hijos. Un trabajador en el ámbito informal no tiene derecho, por ejemplo, a acumular aportes para jubilación. Está sujeto a trabajar fuera, ¿no es cierto?, de la protección que da la Ley General del Trabajo. Y esta es una triste realidad de lo que pasa en nuestro país. Entonces Bolivia es prácticamente un mar de informalidad. Ahora, aterrizando un poco en la cuestión tributaria, la información que nos muestra el Ministerio de Economía nos señala, por ejemplo, que para este año 2023 el gobierno estima recaudar 45.000 millones de bolivianos de impuestos nacionales. ¿Cuáles son los impuestos nacionales? El IVA, el IT, el IUE, el RCIVA, el impuesto a las salidas al exterior, los gravámenes arancelarios. Y para este año 2003 se prevé de que el IDH va a bordear los 6.275 millones y hay un impuesto especial hidrocarburos y derivados, que esto es los impuestos que pagamos los ciudadanos cuando compramos gasolina en un surtidor, cuando compramos diésel. Pero aquí nosotros podemos ver de que la presión tributaria que para este año estima va a ser el gobierno de 45.000 millones de bolivianos. Y aquí viene un problema estructural. ¿Por qué? Porque resulta que el Estado o el gobierno central prevé recaudar 45.000 millones de bolivianos en impuestos que estamos pagando todos los días, porque cuando uno va a un surtidor, uno va a un supermercado o uno va a un cine, por ejemplo, al Cine Center o al Ventura, uno está pagando 16% de impuestos, 13% IVA y 3% de impuestos a transacciones. Y lo terrible de todo esto es que estos 45.000 millones de bolivianos que vamos a pagar este año todos los ciudadanos de este país, no alcanzan para financiar la planilla de los empleados públicos en Bolivia. Es decir, los ingresos tributarios son 45.000 millones de bolivianos y resulta que la planilla salarial de
de este Estado voluminoso, frondoso, ineficiente, burocrático, hasta corrupto, podríamos decir, ¿no? Prácticamente se comen todos los impuestos de este país. Y este es un problema estructural y este es un problema grave. Por eso es que decía algún político en algún momento de que los empleados públicos en La Paz prácticamente se constituyen en el 10º departamento, decía, porque los 560,000 empleados públicos que hay son mucho más que los habitantes de Beni, de Pando, de Oruro, de Tarija. Entonces, este es un terrible problema estructural que por supuesto también se lo tiene que analizar en este nuevo relacionamiento con el Estado. O sea, la plata de nuestros impuestos no alcanzan ni siquiera para financiar a los empleados públicos en nuestro país. Ahora, ¿a cuánto ascienden nuestros impuestos en relación a lo que gasta el Estado central? Fíjense ustedes, en este cuadro nosotros estamos mostrando la evolución del gasto público que está establecida en los presupuestos generales del Estado en los últimos años. Si yo en el año 2023, por ejemplo, comparo los 45,000 millones de bolivianos en relación al volumen de gasto público que está contemplado en el presupuesto que ha sido aprobado a finales de diciembre de este año en la Asamblea Plurinacional, entonces esos impuestos apenas llegan a cubrir entre el 19 y el 20% de este frondoso gasto público. Por eso es que cualquier reforma que se tenga que hacer en este país, ¿no? Y cualquier medida que se tome frente a la crisis a la que se está enfrentando este país tiene que pasar por un análisis del gasto público presupuestario. Aquí se puede ver, por ejemplo, cómo a partir del año 2006 el gasto público del presupuesto fue creciendo en forma muy dinámica, porque obviamente es sabido de que el país entró en un proceso de bonanza económica entre el año 2006 hasta el año 2013, y en realidad este país volvió otra vez a su realidad a partir del año 2014, pero en este cuadro se puede observar que el movimiento al socialismo siguió gastando como si siguiéramos en bonanza. Por eso no es casual que este país en estos momentos ya tenga un mercado negro, un mercado paralelo, porque no hay dólares en los bancos, esa es la realidad, y hay un mercado paralelo donde te están vendiendo el dólar a 7 bolivianos con 50 y el 6 bolivianos con 96 ha quedado simplemente como un indicador nominativo. Entonces, este es el gran problema que hay en este país y este es el problema a resolver. Aquí no se va a resolver, por ejemplo, la cuestión, en este caso del tipo de cambio, porque en el foro de Caínco decían los expertos, nosotros estamos en la primera fase de la crisis, que es la crisis cambiaria, pero después esta crisis va a tener una crisis de connotación económica y financiera y puede ser terrible porque puede devastar empresas y puede devastar empleo. Entonces, esto de acá merece, por supuesto, primero transparencia, porque nosotros no sabemos en qué es lo que se gasta, porque no hay informes de ejecución presupuestaria, y esa es una responsabilidad que en su momento la tienen que asumir todos los diputados y todos los senadores de este país, porque en teoría la Asamblea Pluri es la que tiene que fiscalizar el funcionamiento del órgano ejecutivo, que es lo que no ha hecho precisamente. Entonces, este es un problema estructural, ¿no es cierto?, que se lo debe tratar. Y esto de acá es el problema central de este país. Cualquier reforma que se tome en este país no sirve de nada si no se empieza a analizar la cuestión presupuestaria. Ahora, ¿qué reformas nosotros podemos hacer en el corto plazo? Bueno, he sabido, por ejemplo, que conforme con la ley de participación popular que se estableció en 1994, se estableció que el gobierno central se quede con el 75% de los tributos que cobra, un 20% sea administrado por los municipios y un 5% sean de administración de las universidades públicas.
Entonces, cualquier tratamiento que se tenga que hacer en este nuevo relacionamiento con el Estado tiene que pasar, ¿no es cierto?, por estos tributos que se está comiendo este gobierno central frondoso, voluminoso, ineficiente, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los municipios y universidades se le distribuye recursos en función de su densidad poblacional, precisamente para eso, ahí está la importancia de los censos de población, porque obviamente departamentos y municipios que tengan más población, por supuesto pues que les corresponden más recursos porque hay más obligaciones, ¿no? Hay más necesidades que atender de la gente. Entonces, cualquier reforma que se tenga que tocar tiene que venir por esta cuestión de los tributos con los que se queda el gobierno central. Estos son los tributos coparticipables: el IVA, el RCIVA, el impuesto a las utilidades, el impuesto a las transacciones, el impuesto a los consumos específicos, el gravamen aduanero y el ISAE. La Ley Marco de Autonomías que se aprobó en el año 2010, lo que hizo simplemente fue copiar en sus disposiciones transitorias con puntos y comas lo mismo que estaba establecido en la Ley de Participación Popular, pero sin descentralizar, sin transferir, ¿no es cierto?, recursos económicos a los departamentos, y todavía se llama Ley Marco de Autonomía, paradójicamente. Ahora, hay impuestos, y esto se puede hacer ya con voluntad política. Hay impuestos en este país, por ejemplo, que no son coparticipables por las entidades autónomas en un departamento. Está el ITF, por ejemplo, que fue un impuesto creado en abril del año 2004, que es un impuesto que está centralizado en el gobierno central, es decir, el Estado central se queda con el 100% de este tributo. El impuesto a las grandes fortunas que creó el actual gobierno a la cabeza de Arce Catacora en diciembre del año 2020, que también es un impuesto centralizado, el 100% se queda en manos del gobierno central en La Paz. Y hay otro problema acá que se llaman las notas de crédito fiscal. La Ley de Participación Popular, por ejemplo, decía de que los impuestos nacionales que son coparticipables con las alcaldías y universidades, decía, será en función de la recaudación efectiva. La ley Marco de Autonomía del Movimiento al Socialismo copia tal cual. Pero ¿qué pasa? Esto de acá, estas emisiones de notas de crédito fiscal conocidas como las NOCRE, son obligaciones tributarias que hace el gobierno. Y aquí nosotros estamos mostrando con información del Ministerio de Economía cómo el gobierno central utilizó el pagar sus obligaciones tributarias a través de papeles, aprovechando que en la Ley Marco de Autonomía dice que los municipios y universidades coparticipan de la recaudación en efectivo. Como este es un pago, ¿no?, en papel, en nota de crédito fiscal, entonces aquí el gobierno muy hábilmente le engaña el 20% a todos los alcaldes de Bolivia y le engaña el 5% a todas las universidades de Bolivia. Y estas cosas, ¿no es cierto?, en este nuevo tratamiento con el Estado central tenemos que analizarla porque prácticamente es la estafa del siglo a los 339 alcaldes y a las 11 universidades públicas. Ahora, ¿qué es lo que han dejado de percibir, por ejemplo, en estos 16 años las instituciones departamentales por coparticipación tributaria? Los municipios de Bolivia, más allá de que este es un tema de un relacionamiento de Santa Cruz con el Estado central, pero hay que entender también que los resultados que se obtengan tienen que ser a nivel nacional. Los municipios, si ustedes quieren, han sido estafados con más de 7.761 millones de bolivianos solo por emisión de notas de crédito fiscal. Y en el caso de las universidades públicas, con ese 5% que se ha dejado de coparticipar, las universidades públicas de Bolivia han dejado de percibir 1.940 millones de bolivianos.
Aquí aproximadamente, por ejemplo, en el caso de la Gabriel René Moreno, aquí la Gabriel René Moreno, por nada más que esta estafa de las notas de crédito fiscal, la Gabriel René Moreno en estos últimos 16 años ha perdido cerca de 600 millones de bolivianos de coparticipación tributaria. Y esta cosa hay que resolverla en este nuevo relacionamiento con el Estado central. El día de mañana, jueves 27 de julio y viernes 28 de julio, el rector de nuestra universidad va a tener un encuentro en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y va a presentar 4 anteproyectos de ley para que sea el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana el que presente estos anteproyectos de ley ante la Asamblea Pluri. Uno es el impuesto a las transacciones financieras. Aquí tienen que coparticipar las alcaldías y las universidades públicas. El impuesto a las grandes fortunas, que también en este momento está centralizado en un 100% al gobierno central, también debe ser coparticipable con las alcaldías y las universidades públicas. Y por supuesto el anteproyecto de ley de las notas de crédito fiscal, las NOCRES que se llaman, que prácticamente esta es la estafa del siglo, se llama, ¿no? Es el mecanismo por el cual el gobierno central, ¿no?, ha engañado a todos los alcaldes y a todas las universidades públicas de Bolivia. Y hay otro anteproyecto que se va a presentar mañana en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, que es precisamente la suspensión definitiva de esta ley de promoción para la inversión en exploración hidrocarburífera. Sucede que en el catálogo competencial, en lo que se refiere a la distribución de competencias en la Constitución Política del Estado aprobada en 2009, se señala que los hidrocarburos es una competencia privativa del Estado central. Pero sucede que en forma abusiva, el gobierno, aprovechándose de sus 2/3 que tenía en Asamblea Pluri, ¿no?, le cercena el 12% de sus impuestos directos a los hidrocarburos a todas las alcaldías, gobernaciones y las universidades públicas en Bolivia. Dizque esa plata era para que YPFB lo destine a exploración. Entonces, esto de acá es plata que se les ha cercenado a los departamentos y esta plata tiene que ser devuelta a los departamentos, porque no solamente esta plata es la plata que se les ha descontado de sus presupuestos en forma adelantada, sino que también esta plata, como conformó un fondo administrado por el Banco Central, entonces esa plata generó retornos y rentabilidad tal cual lo establece precisamente esta ley que se aprobó el 11 de diciembre del año 2005. Entonces, si el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana no da oídos a esta solicitud que está haciendo la Universidad Pública de Santa Cruz, entonces corresponde que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno busque los mecanismos para, ¿no es cierto?, planteárselo esto a la Asamblea Pluri, porque lastimosamente hay una paradoja en los servidores públicos. Los alcaldes, los gobernadores y los rectores de las universidades públicas han sido elegidos para la gente, para que sirvan a la gente. Pero ¿qué pasa? Estos tipos empiezan a ocupar un cargo y toditos se subordinan al gobierno, desconociendo el voto popular, el respaldo de la gente, y eso no puede ser, pues, ¿no? Porque cuando una persona es elegida en un cargo, ha llegado ahí precisamente porque tiene la obligación moral de servirle a sus electores. Y entonces nosotros esperamos que el CV, ¿no?, de los 11 rectores que estén ahí, por lo menos se recibe el apoyo de 6 de ellos, porque lastimosamente muchos rectores de las universidades públicas prefieren mantener su carácter de subordinación hacia el gobierno central, dando en contra de su propia gente y afectando los presupuestos, ¿no?, de sus departamentos. Entonces esto está en marcha. Y si esto no prospera, entonces esto tiene que quedar pendiente porque esto tampoco puede continuar así. No puede ser que los departamentos sigan subvencionándoles recursos al gobierno para que mantengan este Estado central voluminoso, frondoso e ineficiente. Ahora, coincidimos con el doctor Tapia, hace falta
el tratamiento del pacto fiscal que está en el marco legal, está en la ley marco de autonomías, ¿no? Pero que este pacto fiscal tiene un tremendo problema. El pacto fiscal tiene que ser tratado en un Consejo Nacional de Autonomía. En la gestión pasada, me refiero a la gestión gubernamental 2015-2020, de 29 miembros del Consejo de Autonomía, 27 eran del movimiento al socialismo. Y solamente habían 2 personas que eran disidentes. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costa, y el gobernador de Tarija, se me dio el nombre, Choco, eran los 2 únicos disidentes. Y ahora en el actual Consejo de Autonomía, en función a las elecciones que se presentaron en el 2020, los 28 miembros del Consejo de Autonomía son militantes del movimiento al socialismo y solamente hay una persona que es disidente, que en este caso es el gobernador Luis Fernando Camacho. Entonces también esto no va a avanzar si se mantiene toda esta estructura, ¿no es cierto?, que ha diseñado el gobierno, ¿no?, para administrar las instituciones. Entonces eso debería cambiar para que de verdad nosotros entremos en un tratamiento de un verdadero pacto fiscal. Y ahora, esto tiene que ser claro y esto tiene que entender la gente, ¿no? Si el movimiento al socialismo sigue en el ejercicio del poder, ¿no?, con la vocación centralista, autoritaria, prepotente, que los bolivianos lo conocemos, entonces va a ser difícil que prosperen estas cosas. Entonces, aquí es muy importante lo que tiene que pasar en octubre del año 2025 cuando la gente vaya a votar, porque la gente no va a votar por una persona, sino que también la gente, más allá de la persona, está votando por el manejo del Estado. Y si no hay un cambio de actores en el año 2025, entonces va a ser muy difícil que se puedan modificar estas cosas. Como por ejemplo modificar esta famosa ley marco de autonomía y esta famosa ley de clasificación de impuestos para destrabar, ¿no?, lo poco que dejó el texto constitucional, porque el texto constitucional en sí ya es un texto, ¿no es cierto?, pro Estado, centralista, ¿no es cierto?, pero que dejó algo, ¿no?, para ejercer a nivel departamental. Entonces, octubre de 2025 es fundamental para avanzar en este largo camino de la descentralización económica y eso también tiene que ser parte del análisis del relacionamiento que tiene que tener Santa Cruz y Bolivia, porque si los cruceños y los bolivianos siguen votando por el movimiento al socialismo, lo que están haciendo simplemente es postergar las aspiraciones de los pueblos para llegar a consolidar una mejor descentralización económica, porque en estos 17 años del movimiento al socialismo prácticamente ha habido una concentración nunca antes visto, ni siquiera gobernantes centralistas como Gonzalo Sánchez de Lozada, por ejemplo, ¿no?, mantuvieron esa posición tan centralista, tan absorbente y tan secante con los departamentos. Concluyo con este montón de normativas que se aprobaron después del texto constitucional. Hay 99 competencias en el texto constitucional, pero hay 16 competencias que son concurrentes y hay 7 competencias que son compartidas, que eso dejó un poco como para empezar a ejercer algo de autonomía. Pero que esa poca apertura que dejó el texto constitucional fue cerrado, ¿no?, con candados papáis y con decreto supremo a través de un montón de normativas que prácticamente han inviabilizado todo el proceso autonómico. Por eso es que la gente dice, ¿para qué sirve la autonomía si la autonomía no sirve de nada? O sea, la autonomía, hay algo en el texto constitucional, pero que el gobierno a través de leyes, incluso a través de vulneraciones y violaciones constitucionales, las ha puesto en marcha. Como por ejemplo, el artículo 410, por ejemplo, de la jerarquía normativa, establece que la ley de leyes es la Constitución, después vienen los tratados internacionales,
Y en el tercer nivel vienen las leyes nacionales que tienen el mismo rango con los estatutos autonómicos departamentales y las cartas orgánicas municipales. Es decir, que una ordenanza municipal, según el texto constitucional, tiene el mismo nivel de jerarquía de una ley nacional. Así reza en la Constitución. Pero resulta que el gobierno, con un simple decreto supremo, o sea, un decreto supremo vulnerando el texto constitucional, establece que una ley que dice tiene una aplicación de carácter nacional, dice tiene preferencia sobre una ley municipal o una ley de carácter departamental, desconociendo, ¿no es cierto?, lo poco que hay en ese texto constitucional. Y podemos nosotros seguir explicando, digamos, el rosario de vulneraciones constitucionales que se han hecho en los últimos años. Entonces, si nosotros queremos tener un nuevo relacionamiento con el Estado en el marco de la normativa vigente, primero tendríamos que empezar a destrabar todas estas cosas, por ejemplo, para avanzar. Pero para destrabar esto es con voto, esto es en las ánforas, esto es en las urnas. Y si la gente sigue votando por el movimiento al socialismo, entonces esto de acá va a seguir vigente y entonces la gente es la que va a seguir pagando las consecuencias en mantener un gobierno frondoso, voluminoso, en La Paz, en desmedro de todos los habitantes de este país. Esto de acá que ustedes están viendo, yo lo he tratado, lo he sacado de un libro que escribió Juan Carlos Urenda Díaz que se llama Las autonomías centralizadas. Y la gente que le interese la cuestión de la descentralización, el federalismo y todo lo demás, creo que tienen que tirarle una ojeada a este librito porque yo he hecho un resumen de normativas que muy minuciosamente este académico Juan Carlos Urenda le ha hecho seguimiento en los últimos años. Entonces, si nosotros queremos un nuevo relacionamiento con el Estado, hay que romper todos estos candados, ¿no?, para seguir avanzando en este largo proceso de la descentralización y la autonomía. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Caballero. Ha quedado claro cuán importante resulta avanzar en cuanto a aproximarnos a este concepto de la descentralización económica, además con medidas que no necesariamente conlleven en principio una modificación o reforma de la Constitución Política del Estado. De hecho, se anuncia la presentación de anteproyectos de ley que posibilitarían hasta que se permita compartir recursos a partir de impuestos de carácter nacional. Se hizo referencia al impuesto a las transacciones financieras, al impuesto a las grandes fortunas, al igual que este problema que no es advertido normalmente por el común de los ciudadanos, que gira en torno a las notas de crédito fiscal. Y por supuesto, además de aquello, está el enorme inconveniente que gira en torno al gasto público. Cualquier transformación significativa que experimente el Estado debe pasar necesariamente por un análisis de cuáles son las erogaciones que se llevan a cabo y al final aproximarnos a un punto de mayor sensatez. Lo que intentábamos con esta experiencia impulsada por el Instituto de Investigación y Desarrollo UPSA era precisamente no solo analizar qué es lo que ocurre con la realidad desde el punto de vista tributario de Bolivia y cómo esto puede incumbir en mayor o menor grado a los departamentos varios y en concreto a Santa Cruz, sino igualmente proponer respuestas, soluciones, que es lo que se deja notar en las intervenciones de nuestros especialistas. Esperamos que sus planteamientos puedan ser considerados con fines de conocimiento de la ciudadanía, de discusión y de debate, para que también en un par de años, cuando llegue el momento de votar, pues las personas sepan específicamente qué demandar y en dónde es que se tiene que trabajar. Gracias, en consecuencia, por las intervenciones que se han llevado adelante. Le agradecemos al doctor Tapia por su participación, al igual que al licenciado Caballero, y será hasta una próxima oportunidad cuando continuemos considerando qué es lo que pasa en este contexto de problemas
al igual que buscando cuáles podrían ser los mejores caminos para resolverlos. Muchas gracias.